Que el Señor les bendiga a todos en esta hermosa mañana. Qué privilegio siempre poder estar enlazados por medio de este canal de Facebook, canal de YouTube. Así que el Señor les bendiga a todos. Quiero que preparen su corazón ahí en casa, que dispongan un pequeño tiempo para poder escuchar la palabra, para poder aprender de la palabra del Señor, porque la palabra del Señor siempre nos va a dar crecimiento, siempre nos va a dar formación, siempre nos va a dar estatura y siempre va a redarguir en nuestra vida de alguna manera. Así que preparemos todo nuestro corazón en este tiempo. Oramos en el nombre poderoso de Jesús para que podamos fortalecernos en Él a través de su palabra, para que la palabra pueda tener el efecto que el Señor quiere, para que la palabra pueda llenar sus vidas en el nombre poderoso de Jesús. Quiero que me acompañe a Mateo capítulo 17, verso 14. Quiero que en esta hermosa mañana podamos fortalecernos y podamos fortalecer nuestra confianza en el Señor. En medio de toda circunstancia, en medio de todo lo que podamos estar viviendo, en medio de todo lo que el mundo vive, en medio de todas las malas noticias que puedan haber en los medios de información, en los medios de comunicación, tenemos que fortalecer nuestra confianza en el Señor, tenemos que fortalecernos en Cristo Jesús. Fíjese que uno de los problemas mayores de la iglesia en este tiempo, y cuando digo iglesia estoy hablando a nivel global, es que escuchamos muchas malas noticias, escuchamos muchas cosas que no son buenas, escuchamos muchas cosas que nos ministran para malo, que nos meten temor o nos inyectan de temor y que le damos fortaleza en nuestro ser. Entonces muchas veces vamos debilitándonos, nos vamos sintiendo débiles espiritualmente, vamos perdiendo nuestra confianza, vamos perdiendo nuestra fuerza, vamos perdiendo nuestro propósito, dejar de entender nuestro propósito en medio de cuando estamos sintiendo que nuestras fuerzas, nuestra confianza no están puestas en Jesús. Y este es un tiempo para que nosotros le pidamos al Señor mucho, que nos ayude, que nos fortalezca. Es un tiempo para buscar del Señor, para poder meternos más a su presencia en medio de toda circunstancia, en medio de toda adversidad. Yo creo que una de las cosas que tenemos nosotros que pedirle mucho al Señor es que Él ponga en nuestra vida esa necesidad de cada día de buscarlo más. Quiero que me acompañe a Mateo capítulo 17 y podamos ver a través de la palabra vivencias que sus discípulos que estaban con Cristo, que caminaban con Jesús, experimentaron, pero también aprendieron, y tenemos que nosotros poder dimensionar lo que el Señor está hablando a nuestra vida y poder dimensionar a través de su palabra, que estas vivencias hoy quedan para que nosotros podamos profundizar y discernir los tiempos que vivimos. Mire, los tiempos que estamos viviendo son tiempos determinantes para poderlo buscar más al Señor, son determinantes para afianzar nuestra fe, son determinantes para conocer a Dios en medio de las pruebas, en medio de las adversidades. He estado viendo algunas estadísticas que salen ahí en los medios de comunicación. Hablan de cómo la economía ha golpeado, la pandemia vino a golpear el mundo entero, a Guatemala no es la excepción. Evidentemente sé que hay mucha gente desempleada, sé que hay mucha gente que nos pide trabajo, que nos pide que oremos por trabajo, que nos pide que oremos por milagros. Ahora mismo los hospitales en Guatemala, y no es para meter temor ni para alimentar más esta pandemia, sino es la realidad. Ahora mismo los hospitales están llenos de gente enferma de esta enfermedad, de esta pandemia, y nosotros tenemos que seguir creyendo y confiando en el Señor. Pero ¿por qué le digo esto? Porque en medio de todo esto que vemos, yo le decía a usted la semana pasada, y por eso es importante que yo le pueda decir que este es un tiempo para buscar al Señor, que este es un tiempo para afianzarnos a Él verdaderamente, que no es el tiempo de perderlo, de estar en borracheras, de estar en como dice la palabra, el apóstol Pablo habla de orgías, habla de pleitos, de contiendas, de tantas cosas que el mundo hoy en día continúa alimentando el pecado, continúa alimentando lo que no es bueno. Mire, hay tanta gente que está en fiestas, que los han agarrado en fiestas clandestinas y les importa un bledo su vida, su salud o respetar a algunos parámetros que se han puesto. Y hay fiestas clandestinas donde la gente está emborrachada, están drogados y algunos salen enfermos de esas fiestas. ¿Por qué le hablo de esto? Porque yo quiero que podamos entender la importancia de afianzarnos en Cristo Jesús. La importancia que como iglesia nosotros tenemos que avanzar hacia un propósito definido y no podemos tener una moral doble, no podemos tener una fe cabizbaja, no podemos estar debilitados porque creo que esto se va a evidenciar. Mire la palabra de Dios, pues acompáñenme a Mateo capítulo 17, verso 14.
Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él y diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático. Quiero detenerme acá primeramente porque yo creo que acá hay varios escenarios que podemos ver a través de la palabra de Dios. Y cuando vemos el ministerio de Jesucristo, nosotros vamos a ver algunas palabras que se repiten en escenarios diferentes. Por ejemplo, este es un escenario. Ese es otro escenario. Es Jesús sana a un muchacho lunático, ¿sí? Es la versión Reina Valera. Cuando llegaron al gentío, primer punto, hermano, que usted que me ve en su casa, que me ve a través de su teléfono, de su computadora o de su Smart TV, algo que tenemos que entender nosotros es de que siempre va a haber un gentío, ¿sí? Que siempre va a haber un número de personas que solo hacen, yo le llamaría que solo estorban o que solo hacen, en Guatemala podemos utilizar la palabra, solo hacen bulto, solo llenan el auditorio, solo llenan a lo mejor el ambiente, pero que solo están expectantes, que solo están viendo, que solo están, en Guatemala usamos un chapinismo que decimos están chuteando, están viendo, están ahí, pero no se están comprometiendo y no están reconociendo quién es Jesucristo. Y dice la palabra, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él. Esto es bien interesante porque acá podríamos profundizar en doctrina, profundizar en exégesis de la cultura de aquel tiempo, y es que nadie se podía arrodillar. A un judío no se dejaba arrodillar ante nadie, ¿sí? Solamente si usted reconocía la deidad de Jesucristo. Y entonces es bien interesante poder ver esto, porque dice, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, y le dijo, Señor. Y esto es bien interesante porque en la palabra nosotros vamos a ver gente que tuvo una revelación de Jesucristo. A gente que el poder de Jesucristo, su persona se les reveló. Y a través de esa revelación obtuvieron un milagro específico para sus vidas. Y este es un tiempo en el 2021 donde estamos, donde la iglesia de Cristo, nosotros los cristianos necesitamos tener un encuentro personal con Él, necesitamos tener una revelación de su persona para poder avanzar hacia donde Dios quiere que avancemos. Pero el problema más grande de la iglesia en este tiempo es que se está perdiendo en un montón de cosas. Todavía luchamos en Guatemala, por ejemplo, es un país muy evangelizado, muy cristianizado, porque hay cristianos católicos, cristianos evangélicos y algunas otras denominaciones. Sin embargo, todavía luchamos con el sincretismo, ¿sí? El sincretismo que la iglesia católica hace más de, ya no voy a exagerar, pero si usted quiere, pongamos años. Si estamos cumpliendo 500 años de la Reforma, partamos de ese número, ¿sí? Que la Iglesia Católica implementó o dejó o estableció el sincretismo con el hecho de poder permitir también la religión cristiana, ¿sí? Entonces vemos nosotros qué es el sincretismo. Es que en muchos lugares se les permitía entrar a los indígenas o se les permitía entrar a diferentes culturas a la iglesia, y que primero adoraran a sus dioses, adoraran a sus deidades y que después adoraran al Señor. Entonces, a lo largo de los años esto fue creciendo y hoy en día todavía nosotros conocemos, en Guatemala se practica mucho el sincretismo, ¿sí? Y no solo de culturas, voy a utilizar, si usted quiere, nuestras culturas indígenas, sino yo creo que también hay algunas personas que practican el sincretismo ahora con otras creencias que hay tanto que está habiendo hoy en día. Y nosotros tenemos que entender que este hombre, dice la palabra, que reconoció quién era Jesús, porque le dice Señor. Y esto es algo bien importante, que nosotros podamos reconocer a Jesucristo en este tiempo. ¿Sabe? A veces nosotros vamos a la iglesia solo, primero hablemos de cuando estaba la normalidad, ¿verdad? Porque ahora estamos tratando de cuidar a la gente, estamos tratando de que la gente pueda guardar la distancia. Hay gente responsable, hay gente que no lo es, en medio de todo esto, y hay gente que Dios ha guardado. Pero lo que yo le quiero decir es que cuando estaba la normalidad que todos conocíamos, hay gente que va a la iglesia yo creo que porque va la esposa. Hay esposos que van a la iglesia porque la esposa siempre lo llevó, pero tal vez él ya nunca quería ir o no quería ir. Entonces empezó a ir por costumbre. Hay hijos que van a la iglesia porque se van obligados, porque los padres los llevan a la fuerza y van por costumbre.
Hay padres que llevan a sus hijos pero no tienen un buen testimonio porque no se han encontrado con Cristo. Entonces de todos modos van a la iglesia y los hijos están en la iglesia viendo, diciendo qué hipócrita es mi papá, qué hipócrita es mi mamá, y no viven una vida verdaderamente directamente proporcional con lo que predican o con lo que practican, ¿sí? Entonces vemos nosotros todo esto porque vemos a este hombre que se dice que se arrodilló delante de Jesús. Y muchas veces nosotros, hermano, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a reconocer verdaderamente su deidad. Se arrodilló delante de Jesús y reconoció quién era. Él dice: Señor, ten misericordia de mí, ¿verdad? Ten misericordia de mi hijo. O sea, que es lunático y padece muchísimo. Entonces, acá hay algo bien, podríamos profundizar en algo bien interesante. Es que este lunático, la luna, para algunos estudiosos de la palabra, la luna tiene un poder, y dice la palabra que este muchacho dice que era lunático. Algunas profundidades de la palabra dicen que había un demonio, un espíritu que lo gobernaba y que tomaba poder cuando la luna, ciertas posiciones de la luna estaban en sus diferentes fases, tomaba poder este demonio. Entonces dice la palabra que este padre está muy angustiado, está muy preocupado, está afanado, pero en medio de ese afán, y aquí es donde yo quiero que usted me vaya entendiendo el mensaje, en medio de ese afán reconoce la deidad de Jesucristo, reconoce quién es Jesucristo, reconoce el poder que él tiene. Y nosotros en este tiempo, hermano, no podemos bajar nuestra guardia creyendo al Señor. Tenemos que seguir creyendo, tenemos que seguir confiando, tenemos que seguir persistentes, tenemos que seguir firmes, tenemos que seguir con una convicción fuerte. Tenemos que seguir creyendo que el Señor es el que gobierna nuestra vida, que Él es el que tiene el control de todo. Yo sé que estamos pasando por etapas difíciles. Hay gente que me ha dicho: hermano, pero si Dios estuviera conmigo, entonces ¿por qué se murió mi familiar? ¿Por qué se murió mi esposo? ¿Por qué se murió mi papá? ¿Por qué se murió mi hijo? Y son respuestas que a lo mejor no vamos a poderlas responder, porque hay que entender que Dios es un Dios soberano. ¿Qué significa eso? Él hace lo que Él cree más correcto, aunque nosotros no podamos entenderlo o nosotros no podamos procesarlo en un momento de dificultad. Poderle decir a alguien: mire, Dios se llevó a tu hijo porque era lo mejor, en ese lapsus donde tú estás sufriendo, no son palabras que te van que las vas a procesar, sino tal vez van a ser palabras que te van a enojar y te van a enardecer, o van a hacer que a lo mejor entre un rencor, porque no entendemos la soberanía de Dios. Eso es bien importante poder entender. Entonces, pero vemos ahora la soberanía de Dios en la Biblia. Cada vez que vemos este parámetro bíblico, pasaje bíblico, vamos a ver que todo lo que sucedió porque Dios tenía un propósito, porque Dios tenía un plan. Y si en el plan bíblico era poder que nosotros podamos aprender y poder entender qué era lo que pasa y qué es lo que Jesús estaba haciendo, en el plan natural que vivimos, porque la línea de tiempo que vivimos no la vamos a dimensionar ni la vamos a entender, porque el tiempo es relativo para Dios. Lo que para ti es grande, lo que para ti es largo, lo que para ti es ya estás cansado, para Dios puede ser una hora, puede ser un minuto. Recuérdate que la palabra de Dios dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, imagínate que el tiempo es relativo para Dios. La línea de tiempo que nosotros vivimos no es la línea de tiempo que el mundo vive. Tú puedes estar llevando, hermanos, que ya tengo 5 años de estar padeciendo esta lucha y ya estoy cansado, pero para Dios pueden ser 5 minutos. Porque Dios está formando tu carácter, porque Dios está formando algo en ti, porque Dios te quiere enseñar. Lo he estado hablando en estos últimos mensajes para que usted pueda entender, porque a veces nosotros no dimensionamos que las pruebas, los procesos, las circunstancias que vivimos, las estamos viviendo para aprender y para poder ser procesados y para pasar en la escuela del aprendizaje de la vida, para poder salir aprobados. Pero lo triste es que a veces salimos reprobados. El pueblo de Israel, recuérdese que el pueblo de Israel en el desierto salió reprobado. Y la palabra dice que la generación que salió de Egipto no entró a la tierra prometida, fueron enterrados en el desierto. Y eso tiene una figura muy profunda, porque mucha gente no logra encontrarse con el Señor y en los desiertos de su alma y de su corazón van a quedarse enterrados para siempre. Y dice la palabra de Dios que solo entró la generación que no conoció, que no vivió esa
esa sequedad, ese pueblo hostil que no creía en Dios, que se rebelaba a Dios, que no practicaba lo que el Señor decía, y esa generación nueva fue la que entró. Entonces es importante entender lo que la palabra, hermano, nos enseña, lo que la palabra nos está diciendo, lo que la palabra nos está proyectando, porque la palabra de Dios, hermano, nos proyecta, nos enseña, nos quiere aclarar el panorama que estamos viviendo. Yo te hablo en esta mañana, no te desanimes si sientes que no hay respuesta. No busques culpables, ni te pongas a maldecir ni a blasfemar, sino medita, porque muchas o todas las formas de vida que tenemos o las circunstancias que nos rodean suceden por algún propósito. Hermano, pero no puede ser un propósito lo que me está pasando doloroso. Puede ser que tú creas que no es un propósito, pero Dios a lo mejor está permitiendo que pase para que tú aprendas, o para que tú te encuentres, o para que tú descubras las áreas de tu vida que tienen que ser alineadas, que tienen que ser corregidas, que tienen que ser estructuradas, y son maneras de no entender muchas veces nosotros los procesos de Dios. Mira, entonces, este padre reconoce a Jesús. Yo espero que en este tiempo reconozcamos a Jesucristo, entendamos que Él es verdadero, que Él no es una mitología, Él no es una ideología, Él no es una historia. Jesucristo es real, Jesucristo es verdadero. Y nosotros, hermano, tenemos que entender esto. Dice la palabra de Dios, continuemos, porque aquí tenemos que entenderlo hacia dónde Dios nos quiere llevar. Dice: ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego. Mire esto, qué interesante, ¿sí? Estaba en un gran tormento, estaba en un momento de dificultad, había una enfermedad extraña, lunático. Algunas versiones dice que era epiléptico, ¿sí? Y yo puedo hablar muchas cosas, hermano, tantas cosas que yo le puedo hablar. La epilepsia, algunos estudiosos y algunas personas que Dios les ha permitido tener ciertas revelaciones creen que la epilepsia es a causa de un problema del alma, de un problema de no olvidar algo, de un problema de no perdonar algo, de un problema de no sacar. Entonces esto genera algo en la vida de la gente, no necesariamente siempre, pero en algunas personas. Entonces cuando vemos, dice la palabra, que caía en el fuego y muchas veces en el agua. Y imagínense la preocupación de este padre, porque acá hay muchas cosas que podemos tocar, pero quiero avanzar un poco porque creo que el mensaje quiero llevarlo a otra proyección. Dice: y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Entonces acá es bien importante para bajarnos al nivel. Primero, este hombre reconoce a Jesucristo, pero también este hombre reconocía autoridad. Y esto es importante poder entender en la dimensión y la profundidad de la revelación de este hombre, porque este hombre identificó el poder de Jesucristo, pero también respetaba autoridad, porque entendía que sus discípulos estaban sometidos a una autoridad que era la autoridad del Hijo. Entonces llega con los discípulos primero, respetando los órdenes jerárquicos. Esto es bien importante poder entender, respetando los órdenes jerárquicos. Llega con los discípulos, pero dice la palabra, pero no le han podido sanar. Y ahora me detengo y hablarle a todos aquellos que somos cristianos, que somos ministros, que somos pastores, que somos líderes, para poder entender, hermano, que este es el tiempo en el que nosotros verdaderamente necesitamos ejercer autoridad sobre nuestra vida, autoridad sobre nuestro llamado, autoridad sobre nuestro nombre de hijos de Dios, autoridad sobre nuestro nombre como cristianos. Necesitamos tener poder y autoridad cuando declaramos una palabra sobre la vida de las personas. Pero mire qué interesante, porque acá está la revelación completa. Respondiendo Jesús dijo: oh, generación incrédula y perversa. Y hay una exclamación: oh, generación incrédula y perversa. Entonces yo me quiero enfocar al primer punto esta mañana. Hermano, usted que me ve, iglesia de Dios, tenemos que sacar la incredulidad de nuestra vida, porque la incredulidad es una perversión. Miren lo que dice Jesús: generación incrédula y perversa. Una perversión es un estado mental que nos impide poder entrar a la profundidad de la confianza en Cristo Jesús. Entonces, en este tiempo la iglesia de Cristo está viviendo estados de perversión, de incredulidad. No creemos que Dios tiene poder, no creemos que Dios va a operar en nuestra vida, no creemos. Y hay gente, y esto es bien contradictorio, porque yo me topo con gente que me dice: pastor, pero yo creo, ¿usted por qué no está pasando por lo que yo paso? Y a veces te puede pegar y decir: bueno, tiene razón, está creyendo y no pasa nada. Señor, ¿qué pasa? Y yo me voy a orarle al Señor a veces, se lo digo.
Me he ido a orar a veces y confrontado porque digo, Señor, este hombre, Señor, esta mujer está creyendo y no pasa nada. ¿Qué es lo que pasa? Y sabe que muchas veces Dios me ha dicho, no, él no está creyendo. Él lo que tiene es un capricho del alma y del corazón. Él quiere que las cosas se hagan como él quiere, no como yo quiero. Por eso está pasando lo que está pasando. Entonces a veces he tenido reveses en mi corazón porque a veces no le miento que como pastor uno se lleva esas cargas, hermano. Como pastor uno se lleva esas preocupaciones. Que a veces dice uno, ay Dios santo, no pasa nada, Señor, y llevamos semanas, llevamos años orando, pero luego el Señor me ha hablado en muchos casos, no estoy diciendo que en todos, porque a veces tampoco me habla y tampoco me dice nada, pero en algunos casos específicos Dios me dice, esta persona no cree, él es caprichosa, es caprichoso, él lo que quiere es hacerlo a su manera y aquí se va a hacer lo que yo digo porque yo estoy procesando su vida. Entonces imagínense la enseñanza, imagínense el revés. Entonces muchas veces esta generación, ahora entendamos nosotros, hermano, que estamos en un tiempo donde la iglesia, no toda, hermano, pero sí la mayoría, pasa por un estado de incredulidad que se ha convertido en una perversión. Hay gente que no cree en el Señor. Hay gente que no cree que Dios va a venir, hay gente que no cree que va a haber que vamos a ser raptados, hay gente que no cree que vamos a gobernar con Cristo Jesús, hay gente que no cree que el Señor va a regresar. O sea, hay gente que ya no cree en estas cosas. Hay gente que se tuerce porque no entiende que el Señor es real. Hay gente que se va a pecar deliberadamente porque está peleando con Dios. Hay gente que habla torpezas en su boca porque Dios no responde lo que Él quiere que le responda. Entonces se va, peca y desagrada a Dios. Entonces estamos en un tiempo de incredulidad perversa, donde la perversión ha llenado nuestra mente, ha llenado nuestro corazón y no logramos entender lo que Dios quiere. Dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Está hablando Jesús y está entonces llevándose a la proyección. Hay otra proyección que dice, ustedes no confían. Entonces, acá es interesante para que podamos nosotros dimensionar que no estamos confiando ni creemos en el Señor. Ustedes no confían. Es más, quiero irme a la traducción al lenguaje actual para que podamos ver y podamos, mire esto, la traducción al lenguaje actual en el Mateo 17, verso 17 dice, Jesús contestó, ustedes están confundidos y no confían en Dios. Mire, la gran, qué tremendo. Ustedes están confundidos y no confían en Dios. La pregunta esta mañana es, ¿confiamos en Dios? ¿Estamos confiando en que Él obrará? ¿Estamos confiando en que Él actuará? ¿Estamos confiando en que Él gobernará nuestra vida? ¿Estamos confiando que Él dirige nuestra vida? Yo le quiero decirle, pídale al Señor cuando esté en la noche afanado, turbado, preocupado, ansioso. Mire esto, qué interesante. Esto lo escuché hace unos días, bueno, no voy a decir a quién escuché, pero escuché una persona que dijo, y que lo he aprendido a lo largo de los años, que siempre tenemos que aprender todo lo bueno de todo lo que vemos, una película, un diario que leemos, etcétera. Y escuché esto que me llama que es práctico para enseñar. La depresión es un problema del pasado, ¿sí? Si usted está deprimido es porque usted no ha logrado superar su pasado. Y la ansiedad es un exceso de pensar en el mañana. Usted está preocupado por el mañana. Entonces, entendamos en este momento que nosotros necesitamos aprender a confiar en el Señor. Entonces, Jesús se molestó con sus discípulos. Digo, ¿hasta cuándo he de estar entre vosotros? Estar con vosotros, perdón. ¿Hasta cuándo os he de soportar? Imagínense lo que le dice a sus discípulos, así como, ahora lo voy a parafrasear, como cuando uno le dice a alguien, la nombre, no aprendes. ¿Qué vas a hacer cuando yo ya no esté? Hablemos de que a veces le hablamos a un hijo, hablemos de un hijo de carne, o puede ser hasta un hijo espiritual. ¿Qué vas a hacer cuando yo no esté? ¿Qué vas a hacer cuando yo ya no te ayude? ¿Qué vas a hacer cuando yo deje de guiarte en todo? Porque la enseñanza, la premisa es, tienes que aprender a ser independiente. Tienes que aprender a depender tú mismo de Dios. Tienes que aprender a creer en que Dios es real. Entonces Jesucristo viene acá a sus discípulos y les da esa proyección y les dice, ¿hasta cuándo os he de soportar? O sea, tenemos que entender en este tiempo que la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, son muy pocos los que tienen una verdadera fe inquebrantable. Son pocos los que tienen una verdadera confianza en Cristo Jesús. No confiamos en Dios. Me voy a incluir para no hablar como fariseo. Lo aprendí de mis maestras que bendigo mucho, que muchas a veces las veo hoy todavía en el Facebook, maestras de niño, cuando yo fui un niño en mi iglesia.
y me enseñó mi maestra, bendigo a Flor, y me dijo un día: cada vez que estés enseñando algo, inclúyete en el mensaje. Entonces me incluyo en el mensaje. No confiamos en el Señor, nos debilitamos, hablamos torpezas, hablamos un montón de cosas y nuestra confianza no está en Cristo Jesús, nuestra confianza no está en Él. Y entonces miren lo que dice: ¿hasta cuándo os he de soportar? Es una pregunta que Jesús les hace y es la pregunta que yo te hago hoy. ¿Hasta cuándo nos va a soportar el Señor? Con esta falta de confianza, con esta falta de fe, con esta falta de sustento, con esta falta de fundamento, con esta falta de transformación, porque cuando la palabra, cuando la confianza está en nosotros, vamos a crecer en madurez, vamos a crecer en convicción, vamos a crecer en fe y vamos a podernos desarrollar. Y es lindo ver a la gente, cómo la gente avanza, cómo la gente le cree al Señor, pero cuando no tenemos fe, hermano, es bien delicado lo que pasa en nuestra vida. Y mire acá, Jesús les dice: ¿hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio. O sea, mire, porque acá podemos ver, acá hay debates a veces, pero esta enfermedad era causa de una entidad demoníaca. Una entidad demoníaca. Entonces eso significa, hermano, que las entidades espirituales atacan a los hijos de Dios o atacan a la iglesia constantemente. Tenga mucho cuidado si se siente apagado. Tenga mucho cuidado si está con mente perversa. Si empieza a ver, ya hablemos de los hermanos, ya empezó a sentir algo raro y ya no quiere ni ver a su esposa, pero está viendo a las hermanas, o viceversa. La hermana ya no muy quiere al esposo, pero estaba de ver. Muchachos, tenga mucho cuidado, porque una de las características que Satanás utiliza y está utilizando en este tiempo es la perversión que causa enfriamiento. Y la gente a veces empieza a ser tentada, empieza a ser, hay cosas que vienen a su vida, enfermedades, ataques, achaques, ansiedades, temores, a causa de entidades demoníacas, emisarios de Satanás, que Dios lo reprenda, que quieren atacar a la iglesia para que pierdan su confianza, para que pierdan su fe y para que empiecen a buscar sustitutos de la presencia de Dios para avanzar en el lado oscuro y para que no puedan tener una relación con Dios. Entonces dice que este muchacho, mire, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho. Mire qué interesante para todos aquellos que a veces creen que los demonios no son reales. Le voy a decir una cosa: hay gente que, aunque es cristiano, no ha tenido experiencias con entidades demoníacas. Yo le voy a decir algo: como ministerio profético que el Señor nos ha dado, hermano, yo no me vengo a jactar acá, porque yo le he dicho a la gente, no me vengo a jactar. Es más, cuando yo oigo que hay gente que se titula rápidamente profeta, yo le digo: espérate que empieces a ser probado, espérate que empieces a ser atacado en las madrugadas, espérate que los brujos te empiecen a atacar, espérate que te visiten los brujos para quererte destruir, a ver si te va a ir gustando este ministerio profético. Porque el ministerio profético, al igual que todos los ministerios, pero el ministerio profético es un ministerio atacado constantemente por los hechiceros, los brujos a un nivel mayor. Entonces vemos nosotros a este muchacho que tenía un demonio, una entidad demoníaca que tenía un nombre, una enfermedad que lo atacaba. No sabemos la causa, no sabemos, pero miren lo que dice acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Miren la autoridad de Jesús. Repita conmigo en casa, los que nos ven: la fe de Jesús. Repito otra vez: la fe de Jesús. Viniendo entonces, verso 19, los discípulos a Jesús aparte. Repita conmigo: todo el que practica el discipulado, se le va a dar la revelación por aparte, ¿sí? Y entonces dice: viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Aquí hay una pregunta bien poderosa, una pregunta bien interesante. ¿Por qué nosotros no pudimos? Si estamos contigo, si predicamos contigo, si tú nos enseñas, si tú nos delegaste, si la gente viene a nosotros, si nos dices el título de discípulos, y si quiere, vámonos a otro nivel ya en el siglo XXI, ¿sí? Si soy líder, si soy pastor, si soy profeta, si soy apóstol, si soy salmista, ¿por qué yo no pude? Y entonces Jesús les da una respuesta contundente e importante. Dice: Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Repite conmigo en casa: por vuestra poca fe, por vuestra poca fe, por vuestra poca fe. ¿Sabe una cosa? Si hay algo que va menguando constantemente en nuestra vida, es la fe. Nuestra fe desciende cuando las cosas no están bien, cuando hay un problema, cuando nos sentimos mal, cuando nos sentimos afectados. La fe empieza a descender, y cuando la fe desciende,
la ansiedad, el exceso de preocupación, el temor avanza, entonces nos resta la fe. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Toma poder en nosotros. Y dice la palabra de Dios: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, o sea, acá es la enseñanza de esta mañana para que te puedas sustentar, para que te puedas fortalecer, para que puedas levantarte, para que puedas creer, para que puedas tomar un segundo aire, para que puedas tener una nueva convicción este día. Yo te quiero hablar a ti si estás desanimado, si estás desanimada, si sientes temor, si estás en cama, si estás enfermo, si ahora mismo estás pasando por un momento de dificultad. Levanta tu cabeza, levanta tu clamor, declara la palabra de Dios sobre tu vida, declara que el Señor está contigo, declara que Dios va a fortalecerte ahora mismo. Declaramos el Salmo 92:10, que Dios aumentará tus fuerzas como las del búfalo. En el nombre poderoso de Jesús declaramos la palabra que dice cuando Jesús le habló a aquellos hermanos y les dijo, ¿qué fue lo que les dijo? Le dijo a María, a Marta, a Juan, que Juan había muerto, y le dijo a Marta y a María, no te he dicho que si creyereis veréis la gloria de Dios. Si tú crees, vas a ver la gloria de Dios. Si tú crees, vas a ver lo que Dios quiere hacer contigo. Si tú crees, Dios va a activar las cosas que parecen desactivadas. Si tú crees, Dios va a hacer un milagro sobrenatural en tu casa, en tu familia, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, en tu empresa, en tu negocio. Dios puede hacer un milagro con tu salud. Si tú crees. Y dice la palabra, mire, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, repita conmigo en casa, habla la palabra, diréis a este monte, diréis a lo que trae dificultad, diréis al problema, le hablaréis ahora se lo parafraseo para que usted me entienda, le hablará al problema, le hablará a la enfermedad, le hablará a la circunstancia, le hablará a lo que parece gigante, le hablará a lo que sus ojos no pueden traspasar, le hablará a lo que usted dice yo no puedo llegar ahí, le hablará a lo que usted diga no se puede quitar. La palabra no se puede, se quitará cuando la palabra de fe se active en su vida. Diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará. Repita conmigo, si yo tengo fe, repita en casa, si yo tengo fe, el monte se pasará de un lugar a otro. Si yo tengo fe, el monte se pasará de un lugar a otro. La fe es sustanciosa, la fe tiene poder. Este es el tiempo de que la iglesia active la fe que tiene. Es el tiempo que la iglesia declare sanidad sobre los que están enfermos y que los enfermos comiencen a sanar y que los enfermos comiencen a levantarse y que los demonios comiencen a huir y que las entidades demoníacas que están estorbando a la iglesia comiencen a huir en el nombre poderoso de Jesús. Diréis a este monte, repite conmigo, hay poder en las palabras que salen de mi boca, hay poder en las palabras que hablo, hay poder en las palabras que articulo. Tienes que articular palabras de fe, palabras de vida, palabras de sanidad, palabras de esperanza, palabras de restauración. Tienes que levantarte en medio de la adversidad. Mire, si tuvieres fe como un grano de mostaza, todos sabemos el grano de mostaza es una de las semillas más pequeñas. Pásate de aquí a allá y se pasará. Y nada, repita conmigo en casa, y nada os será imposible. En Cristo Jesús no existe lo imposible. En Cristo Jesús no existe lo imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ahora, lo interesante es que la gente va a decir, ay, pero si Jesús no ayunaba. Sí, porque cuando nosotros ayunamos, se lo hablé creo que la semana pasada, se lo hablé en los mensajes que hemos estado hablando, el ayuno no es un amuleto, el ayuno es un proceso donde nos apartamos y donde se debilita nuestra carne y se fortalece nuestro espíritu. Entonces lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos era, ustedes son carnales. Ustedes tienen que orar, pero tienen que limitarse y matar su carne para que puedan acrecentar la fe. La fe, ¿sabe cuál es el problema del cristiano? Es que el cristiano no hace crecer su espíritu, no fortalece su espíritu, sino el cristiano lo que hace es que se debilita viendo películas en Netflix, viendo películas en Disney, hagámosle publicidad a todas las redes, viendo películas en internet, viendo pornografía, viendo un montón de porquerías. El cristiano fortalece su carne, pero debilita su espíritu, y es al revés. Necesitamos fortalecer nuestro espíritu y debilitar nuestra carne. Entonces por eso Jesús dice, pero este género
no sale sino con oración y ayuno. Oh, generación incrédula. Tenemos que entender que este es el tiempo en el que el Señor quiere que nosotros oremos, busquemos de Él la oración. Y la gente se aburre de la oración. Y menos el ayuno, hermano. Los que ayunan contando las horas que las tripas ya le están tronando del hambre. Y no entendemos que no se trata de aguantar hambre, se trata de debilitar nuestra carne para que nuestro espíritu se fortalezca, para que se active la fe y para que podamos avanzar hacia el nivel que el Señor quiere llevarnos en este tiempo. Tenemos que entender que este es el tiempo, hermano, donde tenemos que declarar la palabra sobre nuestra vida. Entonces, la respuesta sería, la pregunta es, hermano pastor, ¿y entonces por qué la gente no sana? Porque no tenemos fe. ¿Sabe una cosa? Muchas de las enfermedades o muchas de las cosas que la gente padece en este tiempo es porque Dios quiere encontrarse con ellos cara a cara. Dios quiere mostrar su poder, Dios quiere mostrar su misericordia, Dios quiere mostrar milagros, Dios quiere mostrar señales, Dios quiere manifestarse. ¿Cómo te vas a encontrar con el Creador? ¿Cómo te vas a encontrar con el Padre, el dueño del oro y de la plata, si no tienes problemas, si no tienes adversidad, si todo está bien? Hermano, cuando estamos bien, nadie busca al Señor. Serán pocos las excepciones, pero cuando la gente está bien, la gente se olvida de Dios. Se lo digo después de 20 años ya de ministerio, de estar sirviendo al Señor. La gente cuando está bien no busca a Dios, y algunos cuando están mal menos. ¿Sabe por qué? Porque se pelean con Dios, porque no quieren buscar a Dios, porque no tienen confianza, porque no están en santidad, porque no están con su carne debilitada, sino su carne se fortalece. Y lo que tenemos que hacer cuando estamos en momentos de dificultad es que nuestra carne se debilite, nuestro espíritu se fortalezca y vencer al maligno. Vamos, si usted quiere, vamos a Mateo, entramos cuando Jesús va al desierto, es llevado al desierto por el Espíritu, es probado en el desierto, es probado en su fe, es probado en la palabra, pero sobre todo su espíritu estaba fortalecido, aunque su carne se debilitaba. Dice la palabra de Dios que entró, salió fortalecido. Usted conoce la historia. Entonces, este es el tiempo en el que tenemos que entender que la iglesia de Cristo tiene que tener confianza. Quiero volver a leer el verso 20 de Mateo 17. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Este es el tiempo donde tenemos que declarar palabras de fe y declarar que nada es imposible para el que cree, nada es imposible para Dios, nada es imposible para el que declara en el nombre poderoso de Jesús. Ahí donde estás, yo quiero que inclines tu rostro. Vamos a orar y vamos a declarar una palabra de Dios. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, hoy declaramos sobre la vida de mis hermanos, aquellos que están débiles, aquellos que están entristecidos, aquellos que están debilitados, aquellos que están cargados, aquellos que están afanados, aquellos que están deprimidos, aquellos que están pasando por procesos de enfermedad, que están pasando por procesos difíciles. En el nombre de Jesús, Señor, hoy te pedimos que actives la fe en ellos, que debilites su carne, que debilites todo aquello, Señor, que se ha hecho una fortaleza, el enojo, Señor, la incredulidad, la falta de confianza. Y en el nombre poderoso de Jesús, Señor, hoy te pedimos que hagas un milagro. Hoy te pedimos que levantes bandera en sus vidas. Hoy te pedimos que vayas delante de ellos. Hoy te pedimos, Señor, que muestres tu misericordia, que muestres tu amor, Señor, y que se manifieste tu poder en sus vidas, que se manifieste tu poder en sus casas, que se manifieste tu poder en sus hogares. En el nombre de Jesús declaramos la palabra, Señor. Si hay montes, si se te ha levantado el monte de la enfermedad, el monte de la incredulidad, el monte de la escasez, el monte de la deuda, el monte del temor, en el nombre de Jesús le ordenamos a ese monte que se mueva de tu vida, que se mueva de tu casa, que se mueva de todo tu ser, y que puedas ver la mano de Dios intervenir, que puedas ver el poder de Dios para entender lo que el Señor tiene para tu vida en este tiempo. Oramos y declaramos palabras de bendición, palabras de vida, pero sobre todo palabras de transformación para que te encuentres con Cristo Jesús. Quiero orar por todos aquellos enfermos. Ayúdenme en casa a orar por los enfermos. Oramos por los que están enfermos de esta pandemia, Señor, de este COVID. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, trae sanidad, trae libertad. Padre, aquellos que están entubados, en el nombre de Jesús, haz milagros sobrenaturales. Sopla aliento de vida a su sistema respiratorio, Señor.
Haz milagros sobrenaturales que puedan ser testificados, Señor. Oramos por toda petición de oración que hemos recibido en la semana para que traiga sanidad, para que traiga respuesta, Señor, en el nombre de Jesús. Mandamos palabras de sanidad a los hospitales en los 4 puntos cardinales de Guatemala. En el nombre de Jesús haya libertad, haya sanidad sobrenatural, Señor. Oramos también por los países que están padeciendo, México, Señor, Centroamérica, Padre, Suramérica. En el nombre de Jesús trae sanidad, trae restauración, Señor, a estas naciones. Padre, que te conozcan a ti, Señor, que Jesucristo sea predicado, Padre. Oramos también por toda petición familiar, Padre. Manda sanidad, manda restauración a las familias en casa, Señor. Guarda a los hijos, guarda a las hijas, Padre. Oramos por los fieles diezmadores y ofrendadores, Padre. Bendice a aquellos que son fieles en los principios financieros del reino, Señor. Trae prosperidad, trae provisión, trae bendición, abre ventanas de los cielos, reprende al devorador. Y ahora oramos en el nombre de Jesús. Yo reprendo al devorador de diezmos, reprendo al devorador de ofrendas, reprendo al devorador que enferma, reprendo al devorador que descompone, reprendo a todo aquello que se quiere levantar en contra de la iglesia, en contra de tu vida y en contra de cada ministerio y de cada llamado. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en este tiempo especial. Oramos para que esta semana puedas conocer al Señor. Tú, si no has hecho la oración de fe, tú si a lo mejor no quieres caminar con el Señor, yo oro para que el Señor toque tu vida, para que el Señor estorbe tu corazón y para que te puedas encontrar con Él cara a cara en este tiempo. Hermano, usted que me ve, amigo, este es el tiempo de buscar al Señor. Hay tiempo todavía de buscarlo. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado, hermano, porque luego serán tiempos muy difíciles. Que el Señor les bendiga en este hermoso tiempo. Seguiremos orando, seguiremos buscando al Señor y seguiremos declarando su nombre y su palabra. Que el Señor bendiga sus vidas en este día.